Bueno, sincretismo, la semana pasada veíamos un poquito sobre religión, que veíamos que era, ¿cierto?, la forma en que la gente, un grupo de personas, tiene ciertos dogmas y en base a eso dirige su vida. Hablamos de la parte de iglesia, en forma general, que la iglesia, una iglesia en sí es la parte burocrática de una religión, ¿sí? Y veíamos el tema de las sectas también, que era un grupo que se separa de un tronco principal, y cuando hablamos de esto, hablamos justamente del cristianismo, de cómo se separa de este tronco que era el judaísmo. Entonces la connotación de la palabra secta, aunque para nosotros siempre ha sido negativa, no siempre tiene que ser una expresión negativa, ¿sí? Entonces cuando hablamos de sectas, tenemos que diferenciar bien qué cosa es buena y qué cosa es mala. Pero en general, lamentablemente no es una connotación muy positiva. Cuando hablamos de secta, hablamos justamente de un grupo que no se mantiene cerca a la Escritura, que no tiene a Jesús, ¿cierto?, como centro, que lo niega, que vino como la Escritura dice, ¿cierto? Entonces hay ciertos parámetros que sí nos damos cuenta, esto es falso absolutamente. Y quiero hoy día tratar de meterme con el sincretismo y, si tengo tiempo, con el ecumenismo también. Todos estos ismos son una forma de expresión que en el tiempo se fueron dando, ¿sí? Agnosticismo, gnosticismo y todos los ismos obviamente hacen un grupo de pensamiento, especialmente filosófico. Bueno, el sincretismo, si me lo quieren ir tirando, va a variar un poquito de lo que ustedes tienen en su manual, porque coloqué material nuevo ahí, y es el intento de conciliar doctrinas. No, ese no es, creo que la 14 por ahí está. Bien, el sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas, eso es el sincretismo, es tratar de conciliar doctrinas distintas. Y eso está pasando fuertemente hoy, ¿sí? Ha pasado en, digamos, décadas y siglos anteriores, pero sigue pasando en la actualidad y cada vez va a ser mucho más fuerte, ¿sí? Nosotros siempre estudiamos el sincretismo religioso, pero quiero hacer acá un pequeño nomás alcance en cuanto a que esto de llegar a conciliar no solamente pasa por un tema doctrinal, sino que pasa por distintas cosas. Pasa y pasó también con el tema del vestuario. Hay gente que sin saber es sincrética, no doctrinalmente hablando, sino en su forma de vestir. Voy a explicar después por qué, porque la gente toma algo y vamos a ver que el sincretismo tiene dos fases, ¿sí? Pero quiero que no vean la palabra sincretismo únicamente por el lado religioso. Esa no es esta connotación que siempre se nos ha enseñado por ese lado, pero quiero que lo expandamos después un poquito más, ¿sí? Bueno, veamos la segunda, por favor. El sincretismo, característica del sincretismo es que es un proceso, ¿sí? No es algo estático, no es automático. Por lo tanto, es la consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre diferentes pueblos, intentando que dos o más tradiciones culturales diferentes sean capaces de crear un ámbito de cohabitación en armonía. Entonces, lo que se espera en el sincretismo es que ciertas culturas y ciertas formas de pensamiento o de creencia se vayan cohabitando. Y la expresión allí en armonía es muy importante. Vamos a explicarlo después, ¿sí? Pero quiero que partamos por eso. El sincretismo es el deseo de conciliar las cosas, ¿sí? Y para ello necesita un ambiente para que se desarrolle. Y ese ambiente es la cohabitación, pero en forma armónica, no en forma violenta, ¿tá? No existe el sincretismo violento. El sincretismo siempre es algo que viene por una aceptación natural, ¿tá?
Bien, vamos a seguir con el otro, por favor. Es también la mezcla de productos culturales, de tradiciones coincidentes, ¿sí? Primero, entonces, es un proceso que puede durar un tiempo y va a durar un tiempo porque no es automático el sincretismo. Y lo otro que, aparte de ser un proceso, ya al aceptar el proceso, naturalmente estoy aceptando la mezcla, ¿está? Por la cohabitación en armonía, que ya les mencioné un poquito. Bien, el sincretismo religioso no surge del acuerdo, sino de la cohabitación, ¿sí? Y eso es súper importante que lo entendamos. El sincretismo no viene porque alguien se pone de acuerdo con otro, sino es porque están cohabitando en armonía. Sí, ¿quieres un caso? Sí, le voy a dar después el caso para que lo vaya a entender. Genial, gracias. Dale con la otra. Hola. Bien. ¿Está? Ok. Sí. Quiero llevarle primero a esta la parte conceptual para después darle un ejemplo ejemplos prácticos de este asunto, ¿sí? El sincretismo, en esta parte religiosa, necesita de dos fases importantes. Lo primero, se da por entendido la cohabitación en armonía, pero necesita la acomodación, es decir, donde no se produce ningún cambio en ninguna de las culturas. Y lo otro es la asimilación, donde sí se afecta a la cultura, porque ya empieza una fusión entre ambas culturas. En este caso, entre ambas también formas y doctrinas, ¿está? Entonces, se necesita la cohabitación en armonía, luego necesito que esto se acomode, ¿viste? Para que tenga... Y luego necesito que esto, naturalmente, se va a haber una penetración, ¿sí? Dame con la otra, por favor, para que lo entendamos mejor todavía. Bien, alcanzar la asimilación religiosa y es necesaria la acomodación. Eso permite al individuo vivir dentro de un nuevo mundo plural como en un ambiente propio. Se podría decir que la asimilación necesita de una convivencia natural con las nuevas culturas. ¿Está? Bien, dame la otra, por favor. Acá está el ejemplo que me pedía mi hermano. El mayor ejemplo de sincretismo religioso en el mundo es la nueva era. ¿Por qué? Porque la nueva era no es una religión, sino que es un sistema. Es un sistema donde se logra el proceso, se logra la mezcla y se logra en armonía. Donde nadie dice, vos tenés que ser de la nueva era. Vos tenés que convertirte a la nueva era. Sino que se espera que en forma natural sea acomodada a la cultura y por lo tanto esa acomodación va a provocar una asimilación a esa cultura y a ese tipo de pensamiento en todo sentido. ¿Está? Bien. Ejemplos prácticos. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna una vestimenta india? India, sí, ropa india, por ejemplo. Bien. La ropa india, por ejemplo, es una forma de sincretismo. ¿Por qué? Porque no siendo indios, aceptamos, sin pelear, algo que no es propio de mi cultura. Y que no me causa ningún problema, no me trae ninguna dificultad y se acomoda y yo lo asimilo. ¿Cuántos de ustedes han comido comida china, por ejemplo? Y le gusta la comida china, y le encanta la comida china. Bien, sí, somos dos. Bien. ¿Qué pasa con eso? Es una forma sincrética donde nosotros hemos adoptado algo que es de otra cultura, que se acomoda a nosotros. Entonces, el quien la quiere comer, la come, y el quien no la quiere comer, no la come. ¿Está? Bien. Todo eso,
cuando uno lo empieza a analizar, el sincretismo no tiene una raíz única, no es solamente religiosa. El sincretismo abarca todo el proceso del ser humano, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, una persona puede tener a su hijo siendo cristiano evangélico en un colegio adventista. Esto es sincretismo. A algunos le van a llamar, vamos a tratar de hacer la diferencia después con el ecumenismo, ¿está? Pero hay gente que lo hace. Hay gente cristiana que tiene hijos en un colegio católico, ¿verdad? Y eso es una realidad. Y otros que lo llevan a colegios públicos sin un timbre religioso o alguna otra forma de educación. Entonces, cuando hablamos de sincretismo, estamos hablando justamente de este proceso de cómo llegamos, cómo el hombre ha llegado a tratar de unir. La nueva era no quiere, su pensamiento no es unir todas las religiones, sino es en este sistema, vengan nomás. ¿Está? Ahora, en este tema del sincretismo es como re peligroso. Es tan peligroso porque nosotros tenemos cosas re sincréticas. Otro ejemplo, aquí sí, bueno, me van a... No importa, porque después hay una edición del video, ¿cierto? El incienso. El incienso que se usa en Latinoamérica, ¿viene de dónde? Del oriente, ¿cierto? Bien, del lado oriental, del lado asiático. Tiene para ellos, el incienso tiene un significado, ya no solamente aromático, tiene un significado netamente espiritual. Entonces, nosotros, sincréticamente, digo nosotros, en Latinoamérica hemos tomado eso como un aromatizador de ambiente, ¿sí? Y le hemos dado la connotación de un aromatizador de ambiente. Pero el fondo real de un incienso, del incienso prendido, tiene relación entre una persona que cree en algo, que por eso prende ese incienso a ese Dios o a esa Dios, ¿sí? Entonces, hay cosas, sin saberlo, que el cristiano actúa sincréticamente. Bueno, pasa, por ejemplo, con el tema del yoga, o de todo esto del trabajo que se hace con el cuerpo, de forma de respiración, de relajación, de muchas cosas, están dentro de este lado sincrético, ¿sí? Entonces, hay una forma distinta. Ahora, creo que hay una gran diferencia entre lo que hace un médico, que te tiene que enseñar a respirar o a no sé qué hacer qué cosa, a un asunto de yoga donde vos pasás directamente a un ala totalmente espiritual, donde hay una connotación espiritual más profunda. ¿Tá? Entonces hay una diferencia entre lo médico y lo espiritual en ese sentido. ¿Tá? Entonces, ¿me estoy explicando aquí? ¿Estamos bien hasta ahora? Bien. ¿Se acuerdan la semana pasada yo les dije un poco la connotación que tiene este país, en particular Argentina? Argentina es uno de los países que tiene más budismo dentro de su forma de pensamiento. Por eso mucha gente lo tiene asimilado. Es lo que pasa, ustedes saben, el tema de la cantidad de psicólogos que hay en Argentina supera largamente no sé cuántos países acá. Entonces el trabajo, digamos como contexto, en este contexto, digamos argentino, ha habido una mayor asimilación a algo y ya se considera natural lo que no es natural. ¿Me entendés? O sea, el yoga, aunque tenga la connotación de ser correctivo, sigue siendo yoga en el sentido de que tiene una connotación espiritual como el incienso. ¿Me entendés? Ahora, claro, claro, sí, pero ¿me entendés a dónde voy, cierto? Siempre hay que mirar el origen, no tanto el presente y el futuro, sino de dónde nace esto. Me voy a meter en un tema re complicado y capaz que nunca más me inviten, pero está bien, no importa. Yo lo voy a seguir amando. Juan Leighton siempre se mete en problemas, che. ¿Conoces estas pastillitas chiquititas que se llaman de homeopatía? Bueno, ni voy a preguntar si ustedes la usan, ¿sí? Porque no me quiero meter en problemas. Solamente les voy a decir lo que yo sé, ¿está? Y después péguenme y hagan todo lo que quieran conmigo, ¿sí? Tengan misericordia de mi familia, eso sí, nada más. Échenme la culpa a mí. Bueno, todas estas pastillas de homeopatía tienen un trasfondo netamente espiritista. Porque Hahnemann era un espiritista.
el fundador, quien crea todo el proceso homeopático, es y fue un espiritista. Ahora, no voy a entrar en detalles con este tema, ¿sí? Ustedes pueden analizar. Yo creo que todavía debo tener algún material cuando aprendí todo esto y me pareció re interesante. Porque hoy día la homeopatía se ve como una medicina alternativa. Y se les hace ver como una medicina alternativa. Entonces hay medicina alternativa real y está la medicina homeopática, que es otra cosa. Y está la medicina tradicional, que es otra cosa. Entonces no son dos cosas, sino que hay tres en el fondo, ¿sí? Bueno, después podemos charlar un poquito más el tema si quieren y buscamos más información. Nosotros siempre, por eso le digo que es peligroso el sincretismo, porque yo puedo darme cuenta, listo, escuchando a alguien, tiene un mensaje carismático, tiene un mensaje pentecostal, tiene un mensaje reformado, tiene un mensaje de no sé qué cosa. ¿Me entendés? O sea, eso como que vos lo podés casi naturalmente ya darte cuenta de eso. Pero estas otras cosas, cuando estamos hablando de sincretismo, estamos hablando de algo que como nace en armonía y no va chocando, sino va justamente acomodándose al punto que naturalmente se hace parte de la gente. Y eso incluye, como le dije, todo tipo de ser, porque el sincretismo en sí es muy integral, ¿sí? Nueva era, una de las palabras que tiene como una palabra cliché que después empezó a ser muy conocida, fue la parte holística. Sí, era la palabra como clave cuando vos querías saber algo de nueva era, si salía palabra holística, ya, era nueva era. Porque se empezó a hablar del todo. Holístico es todo, ¿sí? Que incluía todo, que integraba todo. Entonces empezaron a hablar de educación holística, de salud holística, de un gobierno holístico, una política holística. Esa palabra era la que daba el referente de que era un movimiento más global, más integral en todo sentido. Entonces, como el sincretismo no choca con nada, vos podés estar hoy en una parte que te acomode, digamos, espiritualmente hablando, y como tienes mucha agua para navegar, puedes navegar en todas. Entonces siempre vas a encontrar un espacio, siempre se va a encontrar un espacio para que la gente esté en el movimiento del sincretismo. Entonces, Nueva Era se habló mucho, pero Nueva Era es como un referente de los tantos que ha habido en el tiempo. Se llama Nueva Era hoy. En el pasado pudo haber tenido otros nombres y otros nombres, pero el principio sincrético es el que se ha ido manteniendo y se va a mantener, y más todavía se va a mantener, porque justamente cada institución, no solamente religiosa, sino que los estados en muchas partes del mundo ya están abriendo las puertas a todo. Entonces el proceso ya no va a ser va a ser cada vez menos complejo, ¿sí? Menos complejo. Tenemos, por ejemplo, hoy día en algunos países latinoamericanos colegios o tenemos instituciones religiosas, mezquitas, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de Latinoamérica, acá en Córdoba, Argentina, hay también mezquitas, ¿cierto? Hay una mezquita acá. Y hay otros, hay también gente católica y están la gente cristiana evangélica. Es decir, hay una pluralidad en ese sentido, donde el cordobés puede mirar así, en forma, un pantallazo así, aquí hay mezquita, acá hay una sinagoga, acá están los evangélicos, acá están los mormones, acá, ¿me entendés? O sea, hay una pluralidad en ese sentido que el cordobés puede ver y en todas partes del mundo. No en todas partes, en muchas partes del mundo pasa lo mismo, ¿sí? Bien, el sincretismo en sí, como no es una religión, no tiene un único ente. Por lo tanto, yo puedo ser un ente y vos también, cualquiera. Entonces, todo tiene una base doctrinal, obviamente
muy, muy amplia y muy también tergiversada, por así decirlo. En los apuntes que yo les entregué a ustedes hay un cuadro comparativo de religiones, ¿cierto? En ese cuadro comparativo, cuando ustedes lo ven, se van a dar cuenta de estos 5 principios que hemos tratado de colocar como pilares en cuanto a religiones, qué es lo que piensan en cuanto al pecado, en cuanto a la vida futura, en cuanto a Dios, la autoridad, etc. Y se van a encontrar que en algunos de ellos, por ejemplo, cosas del sincretismo están adentro. Por ejemplo, el panteísmo es parte de eso. El panteísmo es una palabra compuesta de pan y de teísmo, ¿cierto? Pan es todo y teísmo tiene que ver con Dios. Entonces, Dios es todo. Entonces, una piedra es Dios, como el agua es Dios, etc. Es como las personas de la India que ven en un animal a Dios, a un Dios. Eso es panteísmo, ¿está? Entonces, todo esto, cuando entra, nosotros tenemos que llegar al punto bíblico de observar la Escritura y de decir qué es correcto y qué no es correcto. Y yo siempre les sugiero, vayan siempre al origen de las cosas. Aunque muchas cosas van evolucionando en el tiempo, siempre tuvo un origen y una razón de ser. Y eso es lo que tiene que mostrarnos, y la Escritura nos va a decir cuál es nuestro principio y cuál es nuestro fin. Eso es lo bueno, ¿cierto? Que no hay una cosa tergiversada. El Evangelio en sí no busca... hay 2 elementos interesantes del cristianismo. Cristo dijo, no vine a traer paz, vine a traer espada. Es como fuerte lo que dijo, ¿cierto? Por otro lado también está el hecho de que cuando vos tenés que enfrentar tu fe con otro, se te pide, como cristiano, que lo hagas con mansedumbre. Es una exigencia que se nos pide. Tiene que andar y hacerlo con mansedumbre. Si no, perdiste, porque ya es tu punto de vista con otro punto de vista. Y como dijimos en la primera clase, no es cuestión de refutar pensamiento humano con pensamiento humano, sino es llevar a la gente al pensamiento y a la obediencia a Cristo, ¿cierto? Bien. Entonces, el cristianismo en sí, si bien es cierto, tenemos, gracias al Señor, la ruta marcada, es esa ruta que Dios quiere que la gente conozca. Y esa ruta va a ser marcada por la gente. A mayor conocimiento de la Escritura, mejor va a poder presentar este camino de Dios, ¿cierto? ¿Verdad? Bien. Pero no es solamente conocimiento por conocimiento, sino es conocimiento justamente que vemos en la Escritura de una iglesia antigua, primitiva, que se la jugó por esto y creyó y murió, algunos de ellos, y lucharon, ¿sí? Y que no se acoplaron a esto. Bien, bueno, quiero escaparme ahora, si me permiten. Claudia, ya, después de Claudia, sí, dale. Bien, ¿escucharon lo que él dijo? Bueno, es interesante lo que él dice. No se lo voy a contar. No, Claudio, el argumento que menciona Claudio es, ¿qué pasa, por ejemplo, con nosotros, ¿cierto? Si vamos aceptando ciertas cosas que podrían ser sincréticas, ¿cierto? Como el tema de la educación, como el tema de la vestimenta, etc. Bien. Como en todo orden de cosas, los conceptos en sí no son los malos. El concepto en sí. Que alguien use, por ejemplo, un pantalón de la India, no la hace una hindú. Hago la diferencia entre indio y hindú en cuanto al gentilicio de la India y al que practica el hinduismo, ¿está? No la hace una hindú. Ahora, tampoco trae algo, la vestimenta, la prenda, algo místico, como adentro están hilados, porque si llegáramos a ese punto, todo lo que ustedes comen, visten, ¿quién los hizo? No todos fueron cristianos, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a tener que llegar al punto de que este mundo se desenvuelve como mundo, en todo sentido. Ahora fíjate que es interesante este punto de la educación, porque va a ser un punto quizás de discusión, y es un punto de discusión para algunos cristianos, ¿sí? Hay algunos cristianos, por ejemplo, que no aceptan que su hijo vaya a una iglesia, a un colegio católico.
y otros cristianos sí lo aceptan. Pero no es porque estén aceptando el catolicismo, sino están preocupados de la educación que se les va a dar en ese sentido, ¿sí? Y por eso creo que la respuesta te la voy a dar ahora con la otra diapo, ¿está? Va justamente hilvanado con... ¿Me das la otra diapo? Con esto. Porque hay... Sí, 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 es verdad. Sí, el tema nomás es que entendemos por falso y verdadero. Por eso el cristianismo ha fallado, porque el cristianismo siempre ha dicho que tenemos la verdad. Pero si fuera así, entonces este mundo estaría totalmente cambiado, o muchas cosas estarían distintas. El cristianismo ha dicho, conozco la Biblia, pero la verdad las cosas es que muchos cristianos no conocen su Biblia. Creen que la conocen, pero no la conocen. Quiero llevarla a este punto de ecumenismo, porque el ecumenismo es distinto al sincretismo. ¿Sí? Aquí hacemos la diferencia entre sincretismo y ecumenismo. Para que lo entendamos bien, en forma bien breve, el ecumenismo trata de unificar distintas denominaciones cristianas. No sé si tan cristianas, otras no son cristianas, ¿sí? Por cuestiones de doctrina, de historia, tradición, etc. Es una palabra que no se usó principalmente por el mundo religioso, sino que era una palabra que se usaba en otro contexto. Cuando estaba el Imperio Romano, ellos hablaban de que era todo el Imperio Romano era de ellos. Era algo ecuménico. ¿Tá? Ese sentir tiene la palabra, tiene de la unificación de todo. ¿Tá? Entonces, la palabra ecuménico, o la palabra que viene del ecumenismo, no tenía una connotación como nosotros hoy día. Cuando escuchamos de ecuménico, se nos paran todos los pelos. No, porque no sabemos de dónde viene la palabra. Entonces, originalmente, cuando se hablaba del Imperio Romano, se hablaba de un todo, de que se unía todo eso, porque había un único sentir, una única forma. ¿Está? Sí. También. Sí. Esto ya es de religiones. El ecumenismo el sincretismo une todo. Religiones, costumbres, culturas, etc. El ecumenismo en sí, cuando utilizamos la palabra en la parte religiosa, estamos hablando ya de religiones, ¿sí? Entonces el ecumenismo ha llevado a que se sienten a la mesa a dialogar. Se habla por eso coloqué arriba, fue interesante al estudiar este tema, que han cambiado el nombre, ya no siempre le llaman ecumenismo, ahora le llaman diálogo interreligioso, lo que me parece re interesante, ¿sí? ¿Sí? Claro, se llama diálogo interreligioso, porque la palabra ecumenismo se tornó como una palabra negativa. Ahora, es lo mismo. Es lo mismo, es otra palabra, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Es donde se juntan, quieren considerar las cosas, pero lo que hace el ecumenismo es que vos seguís siendo, ¿cómo se llama? Musulmán, y él sigue siendo judío, ella sigue siendo católica, se juntan, dialogan, concilian, pero después cada cual sigue exactamente en su mismo parte. ¿Sí? Hay supuestamente una cercanía para lograr ciertas cosas, qué sé yo, pero al final de cuentas siempre uno quiere llegar a tener la supremacía. ¿Sí? Por eso que se habla allá arriba de denominaciones cristianas separadas. ¿Sí? Ustedes saben que en un momento se nos llamó, a los cristianos evangélicos se nos llamó hermanos separados, ¿cierto? Es como diciendo, son hermanos pero están como separados. Y vos te preguntabas bíblicamente quién está separado, pero bueno, ya no vamos a entrar en discusiones, ¿verdad? Pero era eso. La diferencia del sincretismo es que une absolutamente todo, engloba todo, y el ecumenismo abarca mayormente la parte de religiones, ¿sí? Y en ese diálogo, obviamente que es re peligroso entrar en un diálogo ecuménico, porque en el fondo no hay una
Es imposible unirse en un pensamiento bíblico, porque ya está, no hay. Y de ahí que no hay referente bíblico para eso. Que Jesús haya dicho, a ver chicos, a ver, vengan, juntémonos todos los que piensan distinto, yo traigo una nueva forma. No, no hay eso. ¿Por qué? Porque los sistemas, bueno, además, cada individuo o cada grupo ha formado su propio sistema. ¿Está? Bien. Yo les quiero llevar un ejemplo bíblico en Éxodo 32. Y yo quiero que cuando lo leamos, acuérdense que una de lo que dijimos cuando empezamos a estudiar cosmovisión era el tema de observar. Observar, analizar. ¿Qué es lo otro? Verificar también, ¿cierto? Bien. Vean lo que pasa aquí en Éxodo 32. Ustedes saben la historia, el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿verdad? De ahí que viene la expresión de Éxodo, ¿verdad? Había salido. Y acá hay algo que aparentemente es extraño. Pero miren, leamos el texto para que lo entendamos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Se acuerdan que Moisés se fue al monte? ¿Está? Bien. Viendo que tardaba, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y preguntó a Aarón y dijo, Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Bien, ¿qué observan del texto? ¿Ah? Ya, no, pero no quiero que interpretes. Te estoy preguntando qué observan del texto. Ya. Ya. La observación que tenemos que hacer es sencilla, ¿cierto? Acá un hombre se va y ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué observan en el pueblo? Bien, el pueblo pierde, ¿qué cosa? Pierde su protección. Sienten que han quedado desprovistos de provisión. Este es muy típico de toda religión mundial. Toda religión mundial, el temor, el miedo es parte de su ser. Por eso que el cristianismo, el hombre que llega al cristianismo, llega con el mismo sentir. Por eso que la Biblia constantemente le dice al creyente, ¿qué cosa? Siempre, se lo dice, siempre. Cristo está diciendo constantemente a sus discípulos, no teman, no teman. Es el temor infundido no de la religión de acá, sino desde el comienzo. El hombre desprovisto de la protección. Entonces, observamos el texto y lo primero que resulta de esto es, no está Moisés el que nos sacó, porque ahí sí que Dios hacía algo con él, quedamos sin protección, sin techo. Hay que hacer algo. Inmediatamente hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Es interesante. La segunda observación es que ellos no buscan a Dios, sino que buscan a Aarón.
que Aarón les haga algo visible. ¿Por qué algo visible, hermano? A ver. ¿Ya? ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué es que este pueblo necesitaba algo físico? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Ahora, acuérdense, les dije, todo tiene un origen, ¿cierto? ¿Dónde está el origen de esto? Allá está. ¿Dónde lo vieron? En Egipto. ¿Dónde lo vio Aarón? ¿Dónde Aarón dijo, lógico, basta ver la historia egipcia y ver todos los monumentos y toda la estatua para darse cuenta que era un pueblo que deificaba a los animales, que los dioses de los egipcios eran animales. Entonces el pueblo trata de unir fe, trata de unir el becerro y, como muy bien dice Mónica, ¿qué dice después Aarón al final? Se dice al final del versículo 5, será fiesta para Jehová. ¿Se dan cuenta? Esto es sincretismo. No hay una lucha absoluta. Es todo acomodado, es todo mezclado y no funciona bien. No funciona bien un becerro de oro. ¿Cuánto hay que dar para que la cosa ande? Hay que dar zarcilla. Ya, sacate la zarcilla y ponerla allá porque mientras más grande la cosa, mucho mejor. Y el pueblo, que debían de haber caminado de una forma distinta, vuelve y mira atrás y sabe, esto parece que me funcionó mejor. Y ahora hay un cambio y por eso que al final, mira lo que dice, y al día siguiente, versículo 6, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Por qué se regocijaron? Ahora estaban protegidos de vuelta. Ahora había algo que, ahora puedo ver y seguir. ¿Entienden? Esto, hermanos, es fundamental que lo podamos cada vez entender. Hay muchísimo material en la Biblia. Ni necesito ir a un libro secular cristiano, escrito por el mejor cristiano, para que me hable de sincretismo. La Biblia me lo muestra solito. Tengo que conocer la Biblia. Y te invito, tienes que amar la Biblia. Antiguo Testamento tiene pero un montón de esto. Corto nomás. Había un hombre ya, en el Antiguo Testamento, el libro histórico. Tenemos que ir a la guerra. Y aparece una cosa de un hígado. Tienen que abrir un animal. Y abrían. Y según lo que veían en el hígado, el color del hígado, era lo que se suponía tenían que hacer. ¿Por qué? Porque dentro de su cosmovisión, esto era parte de cómo buscaban su ruta a seguir para avanzar. Hay tanto, queridos. Yo me gozo en esto, ¿sabes por qué? Porque deberíamos tener hoy día iglesias tan potentes en Biblia que ahí está. Entonces le quiero invitar nomás, ¿sí? Bueno, sí me voy a robar yo 5 minutos. No, 3 nomás. Vamos a ver un pequeño video, cortito, ¿está? Esto es un pueblo. Y esto es lo que hace la palabra de Dios cuando entra un pueblo. Si ellos se sintieron así, ¿cuánto más nosotros que podemos gozarnos de la Escritura y podemos verla, ¿sí? Este pueblo se llama pueblo Kimyal, es de Indonesia. Si lo han visto, bien. Si no, que lo podamos disfrutar y con eso vamos a terminar, ¿está?